reestructuró todo, sanó todo. Pero vamos a seguir, porque todavía no llegamos a la resurrección de Lázaro, sino que me emocioné con estos 4 días, ¿verdad? Verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Así es que María y Marta eran hermanas de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, su pasión por Jesús la llevó a tener algo diferente que María, como sucede con nosotros. Cuando nosotros amamos más a Jesús, somos los que nos movemos más, somos los que hacemos más, somos los que nos disponemos más de buscar, de servir, de ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay una conducta muy importante de que nosotros tenemos que entender acerca de María y Marta. Marta pues entonces se levanta, oye que Jesús viene, se levanta, se emociona y va al encuentro de Jesús, al encuentro de su maestro, al encuentro de su Salvador, al encuentro que aquel que le dijo que si estará con él, estará en el paraíso. ¿Ok? Entonces, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Pero no se quedó porque era floja. María no se quedó porque era floja. María estaba contristada, estaba en depresión por causa de la muerte de su hermano. ¿Sí? No era que no tenía ganas por flojera, pues, sino era precisamente por su condición emocional y psicológica que en ese momento tenía. Pero increíble, Marta superó eso. ¿Sí me explico? Marta superó eso, como muchos de nosotros superamos la depresión, como muchos de nosotros superamos la tristeza, como muchos de nosotros superamos todo aquello que nos estorba en el nombre del Señor y por Dios. ¿Ok? Muchos hermanos de los que hemos perdido, no perdido, sino que el Señor se ha llevado a algunos de nuestros familiares muy amados, lo único que nos ha sacado de ahí es la presencia de Dios en nuestro corazón. La presencia de Dios en nuestro corazón. Y como a veces les digo, siempre lloraremos a ese ser querido, pero Dios nos ayuda a poder seguir adelante y cumplir nuestro propósito. Entonces, pero sigamos, verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que Marta tenía una idea clara que si Jesús está presente, hay vida, hay bendición, hay prosperidad. ¿Sí me explico? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, tú eres la solución a las cosas imposibles para el ser humano. Tú eres el que necesitamos para que todo nos vaya bien. Entonces, el verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese qué fe de Marta. ¿Sí? Si tú estuvieras, se le dice, pero yo sé que ahora, en este momento, lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. ¿Cuántos creemos que Jesucristo ruegue por nosotros o haga por nosotros, Dios nos los va a dar?
Verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le declaró allí a Marta en respuesta de su fe. Hermanos, Dios siempre responde a nuestra fe. Siempre responde a nuestra fe. Cuando no responde es por falta de fe, porque dice también la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, a Dios no lo podemos manipular, ¿sí? A Dios no lo podemos hacer tonto, como a veces queremos chantajear a nuestros seres queridos o a alguien o algo y nos hacemos las víctimas, ¿sí? Muchas veces nos hacemos las víctimas para convencer a alguien. Una vez le preguntaron a mi hija Inoam, la más chica, oye, le dice, los más grandes de mis hijos, oye, le dice, ¿cómo le haces tú? Mi papá siempre te da todo lo que tú le pides. Y a nosotros no, le estaban reclamando. Y luego mi hija, la más chica, dice, mira, dice, te le quedas viendo los ojos así y luego le haces así. Y le sonríes y lo convences. O sea, aprendió a manipularme, ¿verdad? Con Dios no podemos hacer eso, hermanos. Él conoce nuestro corazón, conoce todo lo que nosotros somos. Lo que Él ve en nosotros es nuestra fe. ¿Y cómo es como vamos a fomentar nuestra fe? Leyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír y leer la palabra de Dios. Así dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que leer la Escritura, aprenderla, principalmente aquella palabra que viene en las promesas de Dios, ¿verdad? Porque muchos de nosotros creemos que Dios nos va a responder solamente porque nos hacemos las víctimas. Recordemos que no podemos manipular a Dios, ¿sí? Sin embargo, cuando le decimos a Dios, Señor, tu palabra dice que tú me vas a hacer esto, me vas a sanar o me vas a dar, entonces Dios responde. ¿Por qué? Porque son sus promesas, ¿sí? Lo que yo quiero no son sus promesas, lo que Él dice son sus promesas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, a veces decimos, Señor, yo quiero un carro nuevo, Señor, ayúdame. Ese es un deseo de mi corazón, no es su promesa. ¿Sí? Tengo que ir a sus promesas, donde dice que me va a bendecir y me va a dar. Y entonces cuando yo cumplo lo que Él me pide para cumplir esa promesa, entonces estoy seguro que lo demás vendrá. Así dice la Escritura, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, las promesas de Dios son efectivas porque son de Él para nosotros. ¿Ok? Yo puedo tener buenas intenciones, puedo tener buenos deseos, buenos anhelos. Como dijo un hermano, ¿verdad? Hermano, ore para que me saque la lotería, ¿verdad? Y se me ocurrió preguntarle, ¿estás comprando un cachito, hermano? No, te voy a comprar apenas. Dijo, no. Hermano, a veces nuestros buenos deseos o ideas, queremos que Dios nos las conceda, pero no es así. Él cumple sus promesas de su palabra. ¿Ok? Fíjense qué interesante todo lo que está aconteciendo esto antes de la pasión de Cristo. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Qué tremendo esta mujer que había ya aprendido, había ya asimilado en su fe que iba a haber una resurrección. Porque la resurrección, aunque Jesús lo dijo así, el que aclara este punto de la resurrección es Pablo. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 15,
y cuando habla en Primera de Tesalonicenses, que aclara acerca del acontecimiento de la resurrección. Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego aquellos que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esa es la resurrección que Marta estaba hablando. Muchos de nosotros no creemos en esa resurrección y ella lo estaba creyendo. Muchos de nosotros ni siquiera conocemos el proceso de la resurrección que va a ser en nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que se perdió en el huerto del Edén por causa de la desobediencia, cuando venimos a Cristo es recuperado. Lo primero que recuperamos cuando aceptamos a Cristo es comunión con Dios, porque son perdonados nuestros pecados, quedamos igual que como estábamos en el huerto del Edén, y entonces lo primero que se restaura es la comunión con Dios. Lo segundo es que se restaura es nuestra condición humana. Dios empieza a quitarnos todo aquello que el pecado y la maldad implementó, puso, insertó en nuestras vidas, y empieza Dios a limpiarnos. Eso se llama restauración. ¿Sí? Nos empieza a restaurar. Muchas cosas que agarramos en el mundo nosotros, que inclusive para nuestro criterio son buenos, dice la Escritura que no. Entonces realmente venimos a un acondicionamiento original de Dios en nosotros, y lo único que queda pendiente para el día de la resurrección es precisamente la restauración de nuestro cuerpo, que Pablo lo aclara y lo dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Dice que tendremos el mismo cuerpo de Jesús cuando él resucitó. Y Marta está hablando de este punto tan importante, porque le dice, de cierto tu hermano va a resucitar. Y le dice, no, pues yo ya sé eso, ¿verdad? Ya sé eso. En el día de la resurrección va a suceder eso. ¿Ok? Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta Marta, qué tremenda teóloga está declarando allí. No, estas cuantas palabras le está diciendo un montón de cosas. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que va a dar vida eternamente a todos los hijos de Dios. Y Marta le dice, sí, Señor, yo lo creo, que tú eres el Cristo. ¿Sabe qué significa el Cristo? Las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento le denominan el ungido de Jehová. ¿Sí? El ungido de Jehová. Y esa profecía estaba siendo observada por el pueblo de Israel para cuando surgiera el ungido de Jehová. Dice la Escritura que anteriormente habían surgido muchos que se han levantado como los ungidos de Jehová. Esto lo declararon los mismos gobernantes o sacerdotes cuando Jesús murió y los discípulos empezaron a predicar el evangelio, porque los atraparon a los discípulos y los querían asesinar. Pero los mismos temerosos de Dios
que estaban junto con los gobernantes, le dijeron, no, déjenlos libres. Déjenlos libres. Recordemos, dice que ya se han levantado varios. ¿Mande? Sí. Se han levantado varios. Y entonces lo que ha pasado es que muere y desaparece. Se acaba. Pero hermanos, hace más de 2000 años que está presente el Evangelio de Cristo. Y esa es una evidencia milagrosa de la obra de Dios en este mundo para salvar a la raza humana, para salvar al ser humano, para llevarlo a un nivel espiritual, no terrenal y carnal y pecaminoso, sino un nivel espiritual que tiene que ver con volver a ser obedientes a Dios. Hace más de 2000 años que estas gentes dijeron eso y no ha desaparecido, sino al contrario, es más vigente, más poderoso, es más recurrente, y se está salvando muchas más personas que el tiempo pasado. Muchos han sacado cuentas, muchos de los estudiosos, historiadores han sacado cuentas que de 1886 para atrás y de 1886 para acá para adelante, se ha salvado más personas de 1886 para acá que para atrás. Por hablar del pentecostalismo, por hablar del movimiento espiritual que hubo en 1886. Y que ahora lo vemos más pujante. Y aunque, como lo he dicho, ¿verdad?, en unas predicaciones, aunque hay una conspiración mundial en contra del cristianismo, hay una conspiración mundial, quieren desaparecerlo, quieren quitarlo, porque para poder que surja el anticristo, necesita el cristianismo menguar. Porque el anticristo es eso, algo en contra de Cristo. Sus principios, los principios del anticristo son diferentes a los principios de Dios. Y por eso quieren quitarlo, quieren destruirlo, lo están persiguiendo, ¿verdad? No más que todavía no es muy visible. Lo más visible que lo vemos es en el Apocalipsis, donde narra allí la persecución de la iglesia. Pero sigamos. Fíjese todo lo que está diciendo Marta, ¿no? ¿Sí? Así que el ungido, hermanos, en griego se dice Cristo. ¿Ok? En español se dice ungido, en griego se dice Cristo. ¿Sí? En hebreo se dice Mesías, pero significa lo mismo. Así es que cuando le dice, yo sé que tú eres el Cristo, le está diciendo, yo sé que tú eres el cumplimiento de las profecías que se nos dijeron hace más de 1000 años y que hablaron de ti y que hoy se están cumpliendo, y que tú eres la resurrección y la vida. El Hijo de Dios le dice que has venido al mundo. Esta es una declaración tremenda. Es una confirmación de lo que Pablo dijo en Filipenses, que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios y teniendo la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino y tomó forma de hombre, poco menor que los ángeles. Eso no es sencillo, hermano. Es hablar de que ella entendía que él era el mismo Dios poderoso y que había dejado su trono de gloria por amor a nosotros, que había dejado todo su poderío, su autoridad por amor a nosotros.
que era el ungido de Jehová. Sigamos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, ¿por qué viene María sola si son dos? Perdón, Marta sola si son dos. Entonces la manda a llamar diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama, le dijeron a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró en sus pies diciéndole: Señor, si mi hermano, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta, ¿verdad? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Estas palabras son únicas en esta parte bíblica. Hablar de que se estremeció en espíritu y se conmovió lleva dos aclaraciones importantes que hay que hacer. El verbo traducido conmovió, que en griego se dice embriamo a mí, embriaomai, describe una profunda emoción que implica no solamente el sentimiento de tristeza y de misericordia, sino también de enojo. Fíjese bien lo que pasó allí. Jesús se entristeció y se enojó por toda la desdicha que resulta del pecado de Satanás y de la muerte sobre el alma y las personas, que se llevan a cabo por parte del diablo muy fríamente para destruir sus vidas. O sea que no solamente es una correspondencia a las palabras de Marta y María, sino que es una visión de parte de Jesús con respecto al acontecimiento de Lázaro. La muerte física, hermanos, se llevó a cabo por causa de la desobediencia. Y nosotros, porque así fue el mandamiento que le dio Dios a Adán y a Eva: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Y la muerte no solamente es una muerte física, sino que también es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual se llevó a cabo inmediatamente, porque las personas no pudieron ya seguir en una relación con Dios, ni pudieron tener una búsqueda de Dios correcta, porque como dijimos, los seres humanos desde el principio aprendimos a echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Esa es la reacción natural del ser humano. Cuando Dios se presenta delante de Adán y Eva, Dios le pregunta: oye, ¿y ustedes dónde están? Es que te oímos y tuvimos miedo, nos cubrimos y nos escondimos. ¿Ah? Bueno, ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Le dijo. Me desobedecieron. Por eso es que ustedes se están dando cuenta de que están desnudos. A ver, Adán,
¿Cómo está la situación? No, Señor, yo no. Yo no. La mujer, ella tiene la culpa. Y además de ella, tú, porque tú me la diste. Yo no. Yo soy una blanca palomita. ¿Ah? Y luego Dios le dice a Eva, a ver Eva, ¿cómo estuvo el asunto? Te echa la culpa aquí No, yo no. La serpiente tiene la culpa. Yo no. Lo más difícil para el ser humano es reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos hecho algo mal. Es lo más difícil para el ser humano. Pero precisamente la principal condición para recibir gratuitamente el perdón de los pecados y la salvación es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay un perdón de pecados. Los psicólogos dicen, para poder que tú superes algo, necesitas entender cuál es el problema. Si no lo ves el problema, entonces no lo puedes superar. Pero aquí se trata de pecado, de desobediencia. Y si nosotros no entendemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, entonces vamos a seguir haciendo y recibiendo las mismas consecuencias. Es lo que les digo yo a los del penal. Porque muchos de ellos son muy soberbios. Yo para qué quiero un curso de Biblia. No le digo, no es algo que te va a perjudicar. Solamente quiero enseñarte un camino diferente al que has llevado. Porque el camino que llevas, mira dónde te trae. Lo que has hecho, mira dónde te lleva. La cárcel. ¿Quieres seguir viviendo igual? ¿Quieres seguir el mismo camino que llevas? Esto es lo que te espera. Yo te vengo a ofrecer un camino diferente. Y es lo mismo que Dios hace. Toda la vida hemos seguido nosotros a nuestra concupiscencia y nuestra maldad. Y aunque mucha gente nos considera buenas personas, ¿verdad? Porque si usted tuviera oportunidad de preguntarle a mi mamá qué tan bueno era yo, iba a decir, no, mi hijo es el mejor hombre del mundo, ¿verdad? Pero porque mi mamá no sabía todas las truanerías que yo hacía escondidas. El que sabe realmente las truanerías que hace somos nosotros mismos. Es por eso que tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el que tiene la verdad absoluta nos lo revela y nos los dice. Porque los hijos de Dios, los cristianos, seguimos las ordenanzas y seguimos lo que Dios nos ha establecido. Porque si queremos que nos vaya bien, necesitamos cumplir lo que Él nos está pidiendo. Pero sigamos. Ya ni supe ni dónde me quedé, hombre. A ver, vamos a ver el número 33. Ok. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció y el espíritu se conmovió. Así que lo primero que hace Jesús, hermanos, es ver en las personas lo que la maldad, lo que el pecado y la maldad y el mismo diablo hace y provoca en las personas. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el segundo punto de esta parte bíblica, es de que una de las señales más seguras de la obra de Dios en nuestra vida o del creyente es que es que nosotros empezamos a notar
cuánta desdicha, tristeza y sufrimiento ha causado el pecado en el mundo y en las personas que nos rodean. Hermanos, la gente vive en desgracia. Sin Cristo estamos perdidos. Yo puedo ver, no solamente en las personas, sino en mi vida, en todo lo que yo batallaba, sufría por estar sin Cristo, como cuando yo veo que mis hijos toman decisiones equivocadas por no seguir lo que el Señor le dice, cómo ellos reciben sus consecuencias, y me duele. Pero ¿qué cree? La gente ha inventado la buena suerte y la mala suerte para autojustificar su mentira. Hermanos, todos estamos en los planes de Dios. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y Él quiere bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos para que en cualquier circunstancia de la vida podamos salir adelante. Así es que lo primero que yo empiezo a darme cuenta cuando realmente encuentro el sentido de Dios en mi vida es ver cómo la maldad, el pecado está destruyendo a las demás personas. Los visibles, pecados visibles, ¿cuáles son, hermanos? A ver, va a ser una encuesta aquí. Los pecados visibles que podemos ver que está destruyendo a los demás. Alcoholismo, drogadicción, ¿qué más? Prostitución, palabras deshonestas o malas palabras, ¿qué más? Adulterio, fornicación, avaricia, lascivia, ¿qué más? Pornografía, ¿qué más? El rencor, el odio, la soberbia, plataformas digitales muchas veces están destruyendo a las familias. Porque ahora, en igual de platicar, nos enviamos un mensaje, ella está ahí a 2 asientos para allá de la mesa y le mando un mensaje, ¿verdad? Es increíble. Y hay veces que no lo vemos, hermanos. No, es que tuvo mala suerte, pobrecito. No, no es mala suerte. También le dicen mala vibra y buena vibra. No. Son las consecuencias de la maldad y el pecado que la gente está viviendo. Vemos a un vicioso y decimos, pobrecito, qué suerte le ha tocado. No, hermanos. Es la decisión que ha tomado y las consecuencias de la maldad y del pecado en su vida. ¿Sí me explico? Entonces, pero tenemos que verlo. Porque ¿qué cree? Cuando menos una de esas cosas que platicamos, alguien que conocemos padece. Cuando menos una. Y hay unos que las reúnen todas, ¿verdad? Y decimos, qué desgracia, ¿verdad? Qué mala suerte. No, no es mala suerte, hay que llevarle el evangelio para que encuentre la vida, la salud, la bendición de Dios sobre su vida. Jesús lloró, le dice. Jesús lloró cuando vio esa situación. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Lo empezaron a cuestionar, ¿ves? La gente, falta de fe, sin entendimiento, porque yo veo a María y Marta, las veo centradas, o sea, resignadas a una situación. Sí,
en esperanza de su maestro, que si hubiera estado presente, no hubiera acontecido tal cosa, ¿verdad? Pero aquí ya le estaban echando, ¿sí? Ya estaban hablando mal de él. Verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué le dijo? 4 días. Están diciendo, no tiene remedio, Señor. ¿Sí? No tiene remedio, no le busques. No hay problema. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es el realce importante del mensaje de Jesús, creer. Si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ¿qué? Para que crean que tú me has enviado. Otra vez se vuelve a reafirmar la fe, porque a los que hablaron mal de Jesús, Él los escuchó. Dice, le dio vista al ciego, y a poco no pudo haber sacado, haber sanado a Lázaro para que no muriera. Sin embargo, un propósito muy importante de Jesús en nosotros es que nuestra fe crezca, que nuestra fe esté firme, esté galopante, esté poderosamente en nuestras vidas. Porque si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay imposibles para Dios. ¿Ok? No hay imposibles para Dios. Pero volvemos a lo mismo. Dios siempre cumplirá sus promesas. No tus ideas, ni tus antojos, ni tus locuras tampoco. ¿Sí? Una vez una hermana me dice, pastor, Dios no me bendice, Dios no me da, y yo no sé qué está pasando. Y a ver, hermana, le digo, a ver cómo está la cosa. No, pues, ¿cuánto Dios le da al mes? No, pues como 40,000 pesos, me dice. ¿Y? No, pues es que no tengo para ir para allá, no tengo para venir para acá, no tengo para esto. Oiga, hermano, ¿y usted cree que Dios le va a estar cumpliendo sus caprichos personales o qué? Dios le está dando 40,000 pesos al mes para que usted los administre. Y usted, conscientemente y llena de fe, los aplique correcta y adecuadamente en su administración. ¿Usted cree que está para cumplir sus caprichos personales? Totalmente equivocada, hermana. Y si creemos lo mismo, estamos equivocados. Dios no está para cumplir caprichos personales, Dios está para cumplir su palabra. ¿Sí me explico? Por eso los anhelos de nuestro corazón tienen que estar en tono con lo que Él ha prometido. ¿Ok? Y lo que Dios te lo da para que lo sepas administrar. Y nos enseña muy bien cuando dice que nosotros debemos apartar nuestro dinero para cosas especiales. ¿Cuáles son las cosas especiales? Hay ya se lo dije, se me hace usted, un sistema muy sencillo que la Biblia habla de nuestras finanzas. Usted debe gastar el 70% de lo que usted recibe. Dele mataril y herón. ¿Sí? Usted debe ahorrar un 10% de lo que usted recibe. Porque usted no está para pedir prestado, está para prestar. Así dice la Escritura. Nosotros estamos para prestar, no para pedir prestado. ¿Ok?
tenemos que usar otro 10% para ofrendas, ayudas, esos momentos que se nos conmueve el corazón para ayudar a alguien. Y el otro 10% son nuestros diezmos. Si tú haces eso, si tú haces eso, nunca tendrás necesidad de nada. Al contrario, vas a poder darle a los demás. Pero no, queremos gastar el 250% de lo que recibimos, pues nos truena, no alcanza. Y luego queremos vivir vidas que no tenemos. Como aquí vivimos en una ciudad buchona, ¿verdad? Y queremos vivir como los buchones, pues no. Tenemos que aprender a vivir con la bendición que Dios nos ha dado. Ser buenos administradores. Y cuando lo hacemos, Dios nos empieza a prosperar abundantemente. Así es que, hermanos, y le dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, verso 44, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pero el complot que se había armado allí en contra de Jesús no se quedó suelto. O sea, ni viendo tuvieron fe. Algunos dicen, si yo veo un ángel, si yo veo esto, si yo veo aquello. No, hermanos. Hay gente que ni viendo tiene fe. Vieron que Jesús se levantó de entre los muertos. Vieron la gloria de Dios. Y aún así siguieron con el complot. Mire el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Sí? Hace muchas señales. Entonces se pusieron los gobernantes, se pusieron ¿cómo se dice? El guarache antes de espinarse, ¿verdad? Si le dejamos así, dice, lo que acordaron, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y esa es la conclusión en que llegaron. Ellos tomaron una decisión no de acuerdo a Dios, sino una decisión política. Una decisión política. Ellos no creyeron en la unción, en la profecía, ¿verdad? Eran gobernantes, eran principales, eran sacerdotes, pero hicieron una decisión política y dijeron, van a venir los romanos a destruirnos, entonces no nos conviene eso, ¿sí? Y dijera alguien por ahí, ¿a poco está mal la decisión esa? O sea, aparentemente está bien, ¿sí o no? ¿A quién quiere que su nación sea destruida? Nadie. Nadie, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos ver que fue una decisión política, no una decisión de acuerdo a los planes de Dios. Y tenemos nosotros que tener cuidado con eso, de poder hacer una decisión que no sea convenenciera. ¿Sí me explico? Ellos tomaron esa decisión política porque era convenenciera. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones importantes y tienen que ir por encima de nuestra conveniencia. Debe ir de acuerdo a lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Este Caifás, fíjese qué tremendo,
profetizó y ni cuenta se dio. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Profetizó, el único entonado con Dios, profetizó de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios era de que iba a morir por la nación y por todos los hijos de Dios. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente sobre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Allí, hermanos, surge un acontecimiento último acerca de María, la misma mujer que había, todavía no sé, ¿cómo se dice? Esa relación que surgió con Lázaro no se perdió, sino que María, llena de agradecimiento, viene y hace algo muy importante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Quién estaba? ¿Quién era Lázaro? El difunto que había sido resucitado. El difunto muerto. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, ¿qué le hicieron? Una cena. ¿A quién le gusta cenar, hermanos? Dice el hermano Molina, para comer invíteme cuando quiera. A él le invitaron una cena. Festejaron una cena de agradecimiento. Marta, dice, servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, la que se había levantado y había ido a encontrar a Jesús, se encontraba sirviendo. Lázaro estaba sentado como un testimonio vivo del poder de Dios junto a Jesús. Entonces María, o sea, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Marta servía, Lázaro estaba presente delante de la presencia de Dios y María hace un regalo a Jesús, hace un presente, un acto de agradecimiento. Hay que saber diferenciar estos 3 puntos: servir a Dios, estar en la presencia de Dios y otorgarle un acto de agradecimiento o de sacrificio a Dios. ¿Cuándo estamos nosotros sirviendo a Dios? Cuando nosotros nos disponemos a hacer algo por Él, ¿sí? ¿Cuándo estamos en la presencia de Dios? Cuando oramos, cuando venimos aquí a este culto, a este servicio, la iglesia se une y estamos delante de la presencia de Dios, de la misma presencia de Dios, porque es algo increíble lo que sucede cuando la iglesia se reúne. Yo he visto muchas cosas maravillosas fuera de la iglesia, o cuando yo ando en otros lugares que no es la iglesia. Cuando oro por alguien veo la gloria de Dios y cosas así. Pero cuando me reúno en la iglesia, hermanos, sucede algo maravilloso, algo especial que no tiene, ¿cómo se podría decir? No tiene explicación. Yo quisiera decir muchas cosas. Lo único que puedo decir es lo que la Biblia dice, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, allí voy a estar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos reunidos como iglesia,
hay una plena seguridad de que Jesús se hace presente, porque esa es una promesa de Él. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dijo? Ahí estaré. Es una promesa de Él. A lo mejor yo ando en un lugar que Él no me mandó, y por la misericordia de Dios se mueve o hace algo, ¿sí? Pero la promesa es cuando nos reunimos. Y aquí suceden cosas maravillosas. Y donde la iglesia se reúne, suceden cosas maravillosas. Y también, hermanos, entonces, cuando presentamos un sacrificio es cuando Dios nos ha puesto en el corazón dar algo para Él o hacer algo para Él, exclusivamente. Recordemos, hermanos, que Dios nunca nos pedirá que nos destruyamos o que le hagamos algo a nuestro cuerpo, porque la Biblia dice: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Tu cuerpo es el templo de Dios. Y si tú quieres cuidar el templo de Dios, tienes que cuidar tu cuerpo. Es por eso el montón de causas de la desobediencia que Dios quiere librarnos, para que nuestro cuerpo no sufra los embates del pecado y de la maldad. Por ejemplo, la ira, el enojo, la violencia, trae problemas para nuestro cuerpo. ¿Sí? Y la Biblia dice claramente, y es lo único que aclara la Biblia al respecto, y dice: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol bajo vuestro, ¿qué dice? Sobre vuestro enojo, sobre tu ira, sobre tu enojo. ¿Qué significa esto? Que yo no debo permitir que mi enojo pase al siguiente día. ¿Qué debo hacer? Hay recursos. Debo ir a Dios, debo pedirle perdón. Señor, sana mi corazón. Fulano, mangano y perengano me hicieron daño, ¿verdad? Pero yo los perdono en el nombre del Señor y te pido que sanes mi corazón. Si aconteció algo terrible, entonces Dios me da la oportunidad de decirle: Señor, ayúdame en esto, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y permite que la paz de Dios venga a tu vida. La paz de Dios. Últimamente se ha descubierto, los científicos, que lo que provoca desgaste y enfermedades en el ser humano es precisamente el ataque a nuestro cuerpo que nosotros hacemos. ¿Por qué muchos padecemos diabetes? Diabetes. Lo que uno necesita. Ah, pero qué sabrosa la coca de 3 litros, ¿verdad? Dijo un hermano. Ah, hermano, y en tiempo de calor, dice, con hielo, se ve sudorosa. Los postres, ¿verdad? Los pasteles, los dulces. Gracias a Dios por también la Secretaría de Salud, que mandó poner sellos a los, ¿no? Yo siempre iba por mis doraditas, ¿verdad? Muy contentito para tomármelas con café, y de repente un día 4 sellos. ¿Qué es eso? Dije yo, ¿no? Porque no había yo oído la noticia de eso. ¿Qué es eso? Exceso de calorías y exceso de esto y exceso de no la pude comprar.
Dije, ¿cómo es posible que me esté comiendo estas cosas yo? ¿Cómo es posible? Muchas veces comimos muchas cosas que no sabíamos, ¿verdad? Por ignorancia. Pero es precisamente por eso. Dijo alguien por ahí, lo más sano es lo que no sabe sabroso, dice. Pero hermanos, nosotros mismos provocamos eso. Por eso también en lo espiritual es importante entender a Dios. Cuando nosotros tenemos algún problema con alguien, soltar el perdón es el primer beneficiado, somos nosotros. Porque trae paz al corazón. Y la paz en el corazón provoca estabilidad emocional, psicológica y biológica en nuestro cuerpo, de tal forma que no lo autodestruimos. ¿Se imagina usted una persona enojona todo el tiempo? Pobrecito. Pobrecito. Dios quiere que tengamos paz, amor, esperanza y bendición. Pero sigamos, ya vamos a terminar. Entonces María tomó una libra de perfume y de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Según los estudiosos de la Biblia dicen que este perfume de nardo puro era muy costoso, no cualquiera podía pagarlo. Significa que María y Marta eran personas pudientes, ¿no? No cualquiera podía pagarlo, era muy carísimo. ¿Cuál es el perfume más caro en este tiempo? Pero el más caro. Hay uno más caro. El perfume más caro que has visto en tu vida. A ver, vamos a ver aquí. ¿De cuánto? ¿De cuánto lo has visto? No que lo compraste, sino que te gustó, pero dijiste, ay, nanita, está muy caro. La vida es bella, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues aproximadamente la idea que dan los teólogos a este perfume es 4 o 5 veces más caro que los 4,500. ¿Sí? Así es que hablar de nardo puro es hablar de algo muy carísimo. Sin embargo, a María no le escatimó, sino que hizo un acto de agradecimiento. Esto, hermanos, nos toca a nosotros los que tenemos un poco de, ¿cómo se le llama? Los que no soltamos muy fácilmente, ¿cómo nos dice? Codos, ¿no? Tacaños. Esto es un acto de Dios para con un marro golpear el codo nuestro y veamos que muchos o hay personas que ofrecen mucho más o lo máximo que ellos tienen. Para ella fue un acto de agradecimiento por lo que Dios hizo por ella, por su hermano, y no escatimó. Y como siempre, ¿verdad? Alrededor de las personas hay alguien que se molesta porque alguien da más. ¿A cómo se le dice eso? Envidiosos. ¿Sí? Envidiosos. Mira qué interesante. La casa se llenó de olor del perfume, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Porque no fue este perfume vendido por las 300 denarios y dado a los pobres. Hizo el cuestionamiento. O sea, los pobres lo merecen más que él. Pero no era un pensamiento correcto, era su envidia, su egoísmo, su corazón equivocado.
Pero, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, aquí aclara la palabra, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa de ¿qué? De dinero, sustraía lo que se le echaba en ella. Era ratero, envidioso, ¿qué más? ¿Qué le podemos añadir? Egoísta, envidioso, ya dije envidioso, ¿no? Fíjese lo que las personas pueden hacer con esas actitudes. Por eso tenemos que tener cuidado cuando criticamos a alguien. Si alguien da cualquier cosa para Dios, dejémosle, bendigámosle, gocémonos con ellos. Qué bueno que él o ella puede hacerlo, si tú no puedes. Qué bueno que alguien va y hace algo extraordinario para nuestro Señor. Esa es la actitud correcta, aunque tú no des nada. ¿Sí me explico? Porque el problema no es que no demos nada, el problema es que nos ponemos en contra. Sí, la actitud de Judas es que se puso en contra. Ese fue el problema de él, por causa de su pecado. Pero sigamos, ya terminamos. Déjala, le dijo Jesús, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres, ¿qué dice? Siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Hermanos, mire qué interesante cómo la fe es importante, cómo lo sobrenatural se hace presente en Dios, porque claramente dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe es importante y veremos la gloria de Dios, veremos los milagros de Dios. Él cumple sus promesas. Siempre habrá a nuestro alrededor personas que se opongan a la obra de Dios. Siempre habrá personas que tomen decisiones basadas en otros intereses personales o de otras personas y no de Dios. Siempre habrá personas que estén en contra de la obra de Dios. Pero hay algo muy importante. Es importante entender, número uno, que una cosa es servir a Dios y que tenemos que hacerlo. Otra cosa es estar en la presencia de Dios y otra cosa es brindarle a Dios con agradecimiento un sacrificio. Esto es lo que podemos aprender con 6 días de anticipación acerca de la Semana Santa. Así que, hermanos, sirvamos a Dios. En nuestro devocional sepamos que estamos en la presencia de Dios. Cuando vengamos aquí sepamos que estamos en la presencia de Dios. Y cuando Dios ponga en nuestro corazón, porque esto es muy importante, cuando Dios ponga en tu corazón hacer algo o dar algo para Él o para la iglesia, hazlo con todo tu corazón. ¿Sí? Dios no quiere que le des algo a fuerzas, ni quiere que le des algo por la causa que sea, si no es un corazón agradecido. ¿Me explico? Cuando tú des una ofrenda aquí, debes darlo de corazón.